pues precisamente entra ahora este aspecto en particular. Con mucha preocupación a veces se generan conflictos dentro de la institución educativa porque a veces actuamos por lo que nosotros creemos o que suponemos que es, o que a veces pues decimos, ¿no?, que debería ser así. Pero recordemos que dentro de un Estado de Derecho existen normas que nos van a orientar y que nos van a regir, pues precisamente para evitar los conflictos o evitar esas discrepancias que se puedan dar. Entonces, empecemos nuestro trabajo planteándolo de la siguiente manera. Este año 2020 es un año diferente. Este año tiene algo en particular que nos hace de que nuestra labor la desempeñemos de una forma en la cual nosotros no estamos acostumbrados. Nadie estaba esperando el desarrollo de una pandemia como la que estamos viviendo, ni tampoco las consecuencias que esto trae para nosotros. Pero hay que reconocer el esfuerzo del Estado que en el más breve tiempo diseñó una estrategia para poder hacerlo. Y miren el aspecto fundamental aquí que se da en cuanto a los profesores sobre todo, porque recuerden ustedes que cuando se inicia esto, lo primero que se dijo, no se va a perder el año escolar. Iniciábamos el 14 de marzo, entre el 14 y el 16 de marzo, cuando se empezaron a dar los primeros casos. En la región Ica primero, por situaciones vinculadas al dengue, y luego casi inmediatamente vino la suspensión definitiva por efectos de la pandemia, por el COVID-19. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Cómo actuar? En el sector privado el impacto pues, fue bastante fuerte, fue bastante agresivo, y entonces viene nuestro escenario. Recordar, nosotros somos servidores públicos, y como tal es que vamos a analizar nosotros nuestro marco legal. Entonces, ¿qué hacer? Muy bien, si fuéramos una empresa privada y no tendríamos la oportunidad de desempeñar nuestras funciones, escuchábamos por allí que se empezó a dar la famosa suspensión perfecta de labores, ¿cierto? Muy bien, pero afortunadamente esto no ocurrió con el sector de educación. Y digo afortunadamente porque a nosotros no se nos afectó en lo más mínimo el recibir nuestro salario. Entonces, esta es una diferencia en particular. Muy bien, pero este beneficio que hemos venido nosotros teniendo y recibiendo puntualmente, exige para también nosotros ciertas obligaciones a cumplir. Muy bien. Y recojo mucho las experiencias del profesor Sigfredo Chiroque y de la ponencia del día de ayer, y que es necesario tener en cuenta para la puntuación del tema propiamente. Estábamos hablando de la educación básica alternativa. Muy bien, recordemos que la educación básica alternativa tiene su finalidad, tiene sus objetivos. O sea, no trabajamos en un escenario normal de los chicos de repente de básica regular, sino que existen ciertas características de nuestra modalidad que nos van a llevar a nosotros a desarrollar pues acciones diferentes. Pero, ¿cómo nos movemos nosotros? En un Estado de Derecho tenemos que sujetarnos a ciertas normas. La principal de ellas, a efectos del tema en cuestión, es la Resolución Viceministerial 097 del año 2020. Muy bien, ¿qué nos dice esta norma? Pasemos por favor a la siguiente presentación. Sí. Nuestro marco normativo, una vez dada la pandemia, pues empezaron a sacar normas técnicas, pero recuerde usted que siempre fueron pensando en que la pandemia no iba a tener el impacto que tuvo en el Perú. Las primeras normas estaban dadas solamente pues para 15 días o en su defecto hasta un mes. Pero luego ya, cuando se determina de que se iba a continuar todo el año por la forma en que se expandió en nuestro país, entonces fue necesario actualizar. Entonces, a efectos del desarrollo de la presente charla,
vamos a considerar primero la resolución viceministerial a 097. Es aquella norma que nos da las disposiciones para el trabajo remoto de todos los profesores. ¿Ya? En este caso, para el servicio educativo no presencial en las instituciones públicas. Otro referente que vamos a considerar es las disposiciones de servir. Y finalmente, una norma más reciente son las orientaciones para el año escolar 2020 aprobadas mediante resolución viceministerial número 133. Si bien es cierto, estamos mencionando aquí tres normas diferentes, pero estas normas no se contraponen, al contrario, son normas que se complementan de manera perfecta. En el caso de nosotros como trabajadores, prima en nosotros el derecho a la salud. Sí, porque si bien es cierto, estamos realizando nosotros un trabajo remoto que es diferente a realizar un teletrabajo. ¿Ya? Y quiero aquí, dado que el tiempo nos lo permite, hacer la diferenciación. Un teletrabajo es cuando usted sale de su domicilio a un determinado lugar y desde allí, desde este lugar, usted empieza a realizar su trabajo a distancia. Eso es un teletrabajo. Nuestro trabajo remoto es la autorización que nos ha dado nuestro inmediato superior para que nosotros podamos desempeñar nuestras mismas funciones, pero ahora desde nuestro domicilio. ¿De acuerdo? Es en ese escenario en el cual nosotros nos estamos desenvolviendo. Estamos realizando nuestras mismas funciones docentes, pero desde nuestro domicilio. Es lo primero que nosotros tenemos que tener en claro. ¿Por qué? Porque nuestras normas no han cambiado. La ley de reforma magisterial, el código de ética y las otras situaciones que se pudieran presentar se van a dar dentro de este marco legal. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos nosotros nuestras mismas responsabilidades. Y recuerde usted por qué. Porque nosotros no nos hemos visto afectados en ninguno de los meses por el recorte salarial. Entonces, estas tres normas de referencia van a confluir teniendo aquí un agregado. ¿Cuál es? El servicio educativo y el derecho de los estudiantes a recibir precisamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, vamos a ir ahora explorando cada una de estas normas en lo que a nosotros concierne. Por favor, pasemos a la siguiente presentación. Primero, decíamos aquí, de la prestación del servicio no presencial. Recordemos que nosotros, en nuestra calidad de docentes, interactuamos con el estudiante, dado que en la mayoría de los casos estos chicos son menores de edad, esta interacción tiene que ser coordinada o con conocimiento del padre de familia. Sí, es bastante riesgoso la situación de los maestros cuando se presentan situaciones de repente que puedan llevar a la confusión y que podamos terminar nosotros involucrados en situaciones embarazosas por quizás malos entendidos o malas interpretaciones. Entonces, cuidando nuestra condición de docentes y cuidando también la condición del menor, nuestra interacción dentro del trabajo no presencial debe ser, repito, con conocimiento y con consentimiento del padre de familia, dado la naturaleza de menores de edad de la mayoría de los chicos. Obviamente que de repente, en el caso de la modalidad de básica alternativa, hayan chicos que son mayores de edad, chicos que sean más independientes, sí. Pero cuando tenemos menores de edad, hay que tener mucho cuidado con el tipo de comunicación que tenemos nosotros al desarrollar nuestra labor docente. Se han dado casos de acoso, se han dado casos de bullying, ciberbullying, entre otras, que también puede involucrar
al maestro de manera no intencional. Muy bien, pero recordemos que nuestro país, nuestra región, es bastante diversa y nuestra norma plantea dos probables escenarios para el desarrollo de la estrategia. Habla de un servicio que tiene conectividad y habla de un servicio que no tiene conectividad. Y cuando hablamos de conectividad nos estamos refiriendo exclusivamente a aquellos que pueden utilizar el Internet como medio para poder interactuar, que obviamente no es una mayoría. ¿Ya? No podemos tampoco nosotros engañarnos de esta manera. Estamos hablando de una población reducida. Y para aquellos que no tienen conectividad, el gobierno, bueno, establece los otros canales complementarios como la televisión, como la radio, el uso de los materiales o los textos y también alguna estrategia comunitaria. Pero lo importante es esto, tratar de vincular al estudiante con la estrategia. Uno de los aspectos o uno de los pilares que tiene la estrategia Aprende en Casa es que trata que el estudiante no se desvincule del servicio educativo. Es defender el derecho que tiene el estudiante a la educación y recibir, en la medida de las posibilidades, una educación de calidad. Y es por eso que la estrategia Aprende en Casa, y inserto dentro de la conversación a la estrategia, es una estrategia multicanal que trata de coberturar en la mayor parte de lo posible a toda nuestra población escolar. Y donde aquella no llegue, muy bien, compromete la creatividad del maestro, el ingenio del maestro y su directivo para poder hacerlo. Estas orientaciones que viene dando el Ministerio de Educación se complementan también con otro tipo de información que debe de recibir el padre, la madre de familia, ¿no? A través justamente, ¿no? del ingenio del directivo y del docente para comunicar al estudiante cómo se va a desarrollar esta estrategia. Pero recuerde usted algo, estamos en un periodo de aislamiento social. Entonces, cualquier medida, cualquier acción que se quiera realizar no debe romper el aislamiento social. Esto es lo primero. Tenemos nosotros un decreto supremo que precisamente norma estos aspectos y de las cuales se van a ir desprendiendo precisamente, en este caso, normas para el sector educación, pero que tienen que estar parametrados a esto, porque se privilegia el derecho a la salud. A cómo vamos a ir viendo conforme vamos a ir desarrollando nuestras presentaciones. Entonces, recordar eso. Este trabajo nosotros lo realizamos, pero sin romper el aislamiento social establecido por el gobierno. Por favor, pasemos a la siguiente presentación. Y aquí nos viene la pregunta. ¿No? Dentro de este escenario de trabajo remoto, estamos trabajando más en horas, ¿no? Es la primera percepción que nos damos. O de repente sentimos que esto puede convertirse quizás en un abuso. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros nuestro marco normativo? Nos dice así, nuestra jornada de trabajo, sea del maestro nombrado o contratado, no debe exceder la jornada que dice nuestra resolución. Sí, hay que tratar de cuidar esto. El maestro nombrado, las horas que establece la ley. El maestro contratado por las horas en que se le contrató. Sí. Pero eso también, ¿qué significa? ¿Cómo el maestro organiza su tiempo? Recuerde usted que en la educación básica alternativa, el horario es flexible, de acuerdo a las características y a las necesidades del estudiante de básica alternativa. Y esto no se ha perdido, y más ahora todavía en este escenario de trabajo remoto. Así es, el horario es flexible, pero eso no significa de que el maestro deje de cumplir el número de horas que tiene establecido.
Sí, yo sé que de repente algunos de los que nos están escuchando dirán, el problema es que yo no cumpla mis horas, sino que yo estoy traspasando la cantidad de horas que tengo establecida. Probablemente es así. Pero recuerde usted que, de acuerdo a la 097 y a sus oficios múltiples complementarios, hay acciones que le corresponden realizar a usted y que le van a ayudar también a organizarse. Sí, como maestros realizamos nosotros las acciones de acompañamiento, las acciones de monitoreo, por un lado. ¿Qué más hacemos? Acciones de retroalimentación, acciones de adecuación, trabajo con los padres de familia, ¿ven? El análisis de las evidencias, entre otras cosas. Entonces, esto nos ayuda para poder hacerlo, pero siempre teniendo en cuenta, siempre considerando los escenarios de los estudiantes. ¿Sí? Hay que recordar que la estrategia Aprende en Casa trata de cerrar ciertas brechas y nosotros estamos sujetos, uno, a la disponibilidad del estudiante. Si a las 8 de la mañana no tengo estudiantes para interactuar en ese momento, pues mal hago yo programando mi jornada desde las 8 de la mañana, porque como son mayores y muchos de ellos salen a realizar sus actividades, en la mayoría de los casos van a realizar actividades agrícolas o acompañando a sus padres, los que son menores de edad, y están regresando a partir de las 4, 5 o 6 de la tarde. Es decir, a partir de esa hora, recién ellos van a estar en disposición para poder interactuar conmigo como maestro. Entonces, a partir de esa hora, tendré que yo plantear mi jornada de trabajo de interacción con el estudiante. ¿Y las otras horas? Las otras horas las puedo dedicar, pues, a hacer mis análisis de evidencias, a hacer mis adecuaciones curriculares. De repente con algunos podré estar llamando para hacerle el seguimiento, el acompañamiento, para ofrecer acciones de soporte socioemocional con aquellos a quienes se les permita. Pero siempre tratando de respetar nuestra carga horaria establecida en nuestra resolución. No es política de la estrategia el saturar, ¿no? Porque el maestro también es humano, el maestro pues también se cansa, ¿no? El maestro también tiene familia que atender, no está supeditado solamente a esa parte de la atención del trabajo. Por eso es importante establecer muy bien los horarios, ¿no? Coordinados con el directivo para poder organizar nuestro tiempo. Ahora, encontramos en el segundo punto de la presentación que nos dice aquí que cuando se disponga el inicio de la prestación presencial nuevamente del servicio educativo a nivel nacional, y mire usted esto como el enfoque que le da la norma. Si es que no se hubiese normalizado el servicio de transporte, el maestro nombrado o contratado no está obligado a ir a la institución educativa. ¿Por qué? Porque se privilegia el derecho a la salud. Así es. ¿Ven? Hay que tener todas las condiciones para poder volver a la presencialidad. En tanto no se den las condiciones, el maestro seguirá desempeñando trabajo remoto. Si volviéramos a la presencialidad, tengo estas dificultades de transporte, yo soy una persona de riesgo, probablemente por sobrepeso, quizás uno de los factores, ¿no? Quizás porque soy hipertenso, porque soy diabético. Repito, soy población de riesgo, no estoy obligado a asistir. Yo puedo desempeñar y trabajo remoto. Así lo establece Servir, así lo establece nuestra norma, la 097. ¿De acuerdo? Entonces, eso nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿ya? Sobre todo se privilegia primero el derecho a la salud del trabajador. Por favor, pasamos a la siguiente. Muy bien. Entramos ahora con el pago de las remuneraciones y propinas. La remuneración, nuestro sueldo, es la contraprestación por un servicio brindado. ¿Sí? Es decir, día que trabajo,
días que soy reconocido. Sumo el número de días, saldrá pues, mis saberes mensuales. En este escenario de trabajo remoto, por ejemplo, no hay tardanzas. ¿Por qué? Porque no hay un horario establecido. Repito, es flexible, pero sí nuestros días tienen que estar fijados. Entonces, no tendremos descuentos por tardanza, pero sí pueden reportarse inasistencias por el día. Repito, ¿por qué? Porque como no hay horario, no hay un parte de asistencia, usted no puede firmar de que tiene clases a determinada hora. No. Flexibilidad, pero sí hay que cumplir el día. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la resolución de Secretaría General, la 326, establece nuestra jornada. Se establece cuántas horas a la semana cada uno de nosotros debe de elaborar. Muy bien, pero como estamos en este escenario de trabajo remoto, entonces recuerde usted que ahora usted elabora un informe mensual. En este informe mensual, usted como maestro detalla todas las actividades pedagógicas que ha venido realizando a lo largo del mes. Probablemente usted recuerde que cuando se inició la estrategia, las primeras semanas, usted hacía informes semanales, ¿cierto? Porque la norma anterior así lo sugería. Y vuelvo a recalcar que nuestras primeras disposiciones normativas se hicieron pensando en que la pandemia no iba a durar mucho tiempo, que la pandemia iba a pasar rápidamente. Pero la pandemia sigue con nosotros, por lo tanto fue necesario actualizar la norma. Y es por eso que nos dice tanto la 93 como la 97 que el maestro presenta, igual que sus oficios, ¿no?, por única vez un informe mensual. Solamente un informe mensual detallando las actividades realizadas. Y para eso se ha anexado también un formato donde el maestro rendirá cuenta de ello. Pero ese informe en particular llega al director y el director tendrá que recoger, tendrá que sistematizar esa información para poder llenar los formatos que él luego va a informar a la UGEL para justificar el haber del maestro. ¿De acuerdo? Entonces, el director realiza esta función, pero aquí nos viene otra situación en particular. ¿Cuál es? Plazos. Aquí hay que realizar este procedimiento siguiendo plazos establecidos. Por ello es que de repente el maestro se siente un poco agobiado, porque ahora, llegando a la cercanía del fin de mes, el maestro tiene que presentar su informe hasta determinada fecha para que luego el director lo pueda elevar a la UGEL. Y el director tiene solamente 3 días hábiles para poder realizar esta acción. Es decir, si el maestro se demora, el director no va a poder elevar. Y si el director no eleva, obviamente alguien va a ser afectado dentro de la cadena de pagos. Entonces, por eso es importante que el maestro comprenda esto. Entonces, ¿qué hace el maestro para poder justificar su pago? Muy bien. El maestro tendrá que ir elaborando, igual que el estudiante, su portafolio de evidencias. Sí, es cierto que el formato pide solamente acciones descriptivas y el maestro lo hará. Pero el maestro, si es que no ha sido ordenado en ir recopilando sus actuaciones, si es que de repente no está manejando un planificador semanal que le permita el saber qué acciones viene realizando, cómo las viene realizando, entonces tendrá que ir generando pues también su portafolio de evidencias, porque precisamente la norma nos dice adjuntando las evidencias en caso le sea posible. ¿Sí? Si le es posible y tiene los canales y los medios a la mano, a disposición, para poder evidenciar su trabajo, debe hacerlo para que el directivo pueda tener esto como evidencia, valga la redundancia, y elevar el informe correspondiente al UGEL. No el informe del maestro, sino los anexos 3 y 4 de la
resolución de Secretaría General 326 que norma, que orienta en cuanto a la asistencia y permanencia del personal en la institución educativa. Y mire usted, esta norma del año 2017 está vigente, no ha cambiado, se ajusta a la situación, se ajusta a nuestro contexto. ¿Sí? Recurrimos a ella. El directivo sigue utilizándolo para poder justificar el pago de los saberes de los maestros. ¿Y qué pasa con el maestro que no presenta su informe? ¿Qué habría que hacer con este maestro? ¿O cuál sería el proceder del director, o en este caso de la UGEL o de la DREI, con el maestro que no está presentando su informe? ¿Habrá que reconocerle sus saberes de forma normal? Lo dejo de repente para luego también poderlo discutir, poderlo conversar dentro de las preguntas que probablemente muchos se puedan estar formulando en estos momentos. Porque recuerde usted aquí, una vez establecida la norma, sencillamente tenemos que ejecutar lo que aparece normado. Porque cuando no se ejecutan las cosas, genera responsabilidad funcional. Sí, porque repito, ya aparece normado. Pasemos por favor a la siguiente presentación. Nos dice aquí que los descuentos a aplicar se efectúan en función del reporte consolidado del trabajo remoto que eleva el director. Y mire usted esto, si el director reporta que todos sus maestros han trabajado, habrá que creerle, pues, lo está diciendo el director. Pero en acciones de verificación, si se detecta que esto no es así, el director será responsable de la información que ha elevado a la UGEL. ¿Sí? Y recuerde usted que a mayor cargo existe mayor responsabilidad. ¿Ya? Y además, la asistencia, estimados colegas, la asistencia es auditable. Por eso es que en nuestra segunda parte nos dice allí que incurren en responsabilidad administrativa que el director de la institución, al no presentar el consolidado a que se hace referencia. Él tiene que presentarlo y él tiene plazos para poder hacerlo. Y es por eso que el maestro que se descuida al momento de elevar el informe a la dirección, que no lo hace en la fecha, que se demora un día, 2 días o más, está perjudicando a todo el colectivo, porque le está restando tiempo al director para que él pueda consolidar esta información y remitirla oportunamente a la UGEL para generar los pagos. Si se pidió permiso, si se pidió licencia, tiene que informarse. Sí, repito, tiene que informarse. El Código de Ética nos obliga a esto. Habrá que informarlo, habrá que reportarlo. ¿No? Repito, el horario es flexible. Hay formas en que el maestro pueda adecuar su tiempo. Pero recuerde usted, siempre considerando, primero, la disponibilidad del estudiante. Porque no es el horario de la conveniencia del maestro, sino el horario en que el estudiante puede. Porque él es el centro. Ahora, ¿y por qué entonces colocamos al estudiante en cuanto a su tiempo, por ejemplo, sobre el tiempo del maestro? Porque recuerden, nosotros somos servidores públicos, ¿sí? Nosotros recibimos un sueldo del Estado para atender, para ofrecer nuestros servicios. Y en este escenario lo estamos haciendo desde nuestro domicilio. Entonces, el estudiante es un usuario nuestro y nosotros estamos a su necesidad y a su disposición, porque así también lo establece este marco normativo de la 097. Recuerde usted, entonces nosotros en nuestra condición de servidores públicos tenemos que estar sujetos a las posibilidades de tiempo del estudiante. Pasemos por favor a la siguiente. Muy bien. El Estado brinda dentro de sus roles precisamente la responsabilidad de la supervisión al personal directivo y a las instancias de gestión. Entonces, en una comunidad educativa,
que tiene director y que tiene subdirector, ellos establecen los mecanismos de seguimiento y supervisión. Sí, ¿por qué? Porque ellos tienen que garantizar, uno, que el estudiante esté recibiendo el servicio educativo. Dos, que el maestro esté desempeñando las funciones y los roles por los cuales está siendo reconocido. ¿Bien? ¿No? Y tres, es también su responsabilidad de él como directivo velar por la continuidad del servicio de calidad que debe estar recibiendo el estudiante. Sobre todo, recuerden, en esta labor no presencial. Entonces, por ello, si el directivo pide al maestro que, por ejemplo, lo integre en sus grupos de trabajo remoto, vale decir, vía Zoom, quizás utilizando la plataforma Cisco u otros canales o los grupos de WhatsApp, el maestro no puede negarse, porque es la única forma que tiene el directivo. ¿Ven? Recuerde, cualquier forma de seguimiento, cualquier forma de supervisión, cualquier forma de monitoreo, no debe romper el aislamiento social. Entonces, si no podemos salir de nuestro domicilio, ¿no? Para poder monitorear, la única forma es ser testigos de lo que se está haciendo en ese momento. Y eso es parte de nuestra función como docentes. ¿Ven? El poder recibir asistencia técnica de parte de nuestros directivos cuando ellos nos hagan la acción del monitoreo. Por lo tanto, el directivo, sea director o subdirector, coordinan y establecen las formas en las cuales se va a desarrollar los aspectos de monitoreo. Por ello es importantísimo que el directivo cuente con el directorio telefónico del maestro. También nos dicen que para facilitar este proceso de supervisión o de monitoreo, es pues precisamente este equipo directivo quienes van a elaborar el plan de trabajo con cronograma de actividades pedagógicas. Es decir, el directivo le orienta al maestro cuáles son las actividades que tiene que hacer. Uno, es la interacción con el estudiante, el acompañamiento y seguimiento, dependiendo siempre de las condiciones de conectividad. Dos, recuerde usted, las labores de adecuación o adaptación curricular, elaboración de materiales complementarios, trabajo con las familias, ¿sí? Algunas otras actividades que pueden hacerlo. El directivo delega estas funciones, estas acciones que va a hacer el docente, y el docente da cuenta de esto, del cumplimiento de las mismas. Por eso que tener un planificador ayuda mucho, ¿ya? Para poder hacer el seguimiento del cumplimiento de estas actividades. Y repito, no es capricho del directivo, sino que se convierte en una necesidad para que él pueda cumplir su función, sobre todo pensando en el estudiante y garantizando su derecho a recibir una educación, un servicio de calidad. Por favor, con la siguiente presentación. Ahora, ¿cuáles son los deberes que tienen los maestros dentro del trabajo remoto? Recuerden, nos regimos nosotros por la Ley de Reforma Magisterial, por el Código de Ética de la Función Pública y por las otras normas que son propias del sector. Lo único que ha variado, lo único que ha cambiado es el aspecto de la presencialidad. Nada más. Los demás dispositivos legales, todos siguen vigentes. Lo único, repito, que varía es desde dónde usted está desarrollando su labor ahora como docente. Repito, estamos realizando nosotros el trabajo remoto. En ese sentido, dado que nuestros deberes, nuestras obligaciones están vigentes en la Ley de Reforma Magisterial y su reglamento, para este escenario de trabajo remoto se han hecho pues algunas puntuaciones, ¿sí? Se han hecho algunas especificaciones que es necesario considerar y que de no hacerlo o de no cumplirlas, obviamente, estaríamos nosotros incurriendo en una falta, ¿sí? Y en una falta, obviamente, que tiene pues consecuencias disciplinarias. Vamos a ver cuáles son ellas. Por favor, con la que sigue.
Bien, nos dice cumplir con las disposiciones previstas en la norma, ¿no? Que son las que hemos venido revisando y que se ajustan a lo que oportunamente dispuso el servicio civil, Servir. Luego, miren, nos dice que hay que estar disponible para las coordinaciones de carácter laboral. Habemos algunos maestros que decimos, a mí no me gusta que me llamen, yo no quiero que me integren en ese grupo, yo no quiero dar mi correo. Espérese un momento, colega. Estamos en un escenario de trabajo remoto. Y como estamos dentro del escenario de trabajo remoto, entonces tenemos que dar todas las facilidades para mantener la comunicación constante. Nosotros no podemos negarnos. Repito, ¿por qué? Porque estaríamos incurriendo en faltas que son causales precisamente de una sanción administrativa. Dado que tenemos la facilidad o la comodidad de estar en nuestro domicilio desarrollando aquí nuestras actividades, entonces tenemos que estar disponibles para cuando se nos requiere. Por eso es importante tener un medio de comunicación establecido. Porque usted no puede salir de su domicilio mientras dure la emergencia sanitaria. ¿Ya? Usted está en su domicilio desarrollando su función. Entonces, pendiente del correo electrónico, del celular o otro medio que se haya establecido coordinadamente con la dirección de la institución educativa. ¿Ya? Y repito, no es capricho del directivo, sino que así aparece estipulado en la resolución viceministerial 097 que estamos conversando en este momento. Si la institución educativa me hubiera prestado algún bien para yo desarrollar mis actividades, soy responsable de eso. ¿Ya? Yo soy responsable de eso. Si es que la institución me lo hubiera facilitado. Luego, fíjese usted lo que nos dice aquí la letra D. Tenemos que participar en los cursos que se ofrecen en Perú Educa. Es parte de nuestro deber. ¿Sí? Perú Educa ofrece cursos que nos van a ayudar a que nosotros nos desarrollemos profesionalmente dentro de este escenario en que estamos trabajando vía remota. Entonces, si nosotros revisamos nuestras orientaciones para el año escolar o revisamos las disposiciones últimas que han venido de las normas técnicas que orientan el año escolar, en secundaria, por ejemplo, siempre nos habla de horas adicionales, ¿no? De horas de trabajo colegiado. Precisamente dentro del marco de estas horas, porque los haberes, repito, no se han visto afectados, nosotros también tenemos que seguir cursos de autoformación, cursos de capacitación. En este caso, los que ofrece Peroeduca o cualquier otra institución que sea reconocida o refrendada por el Ministerio de Educación. Y esto es parte de las cuentas que yo doy a mi director cuando culmine el mes. Si estoy desarrollando un curso, muy bien. ¿Cuántas horas estoy dedicando para este curso? Y lo informo como parte de mi jornada. La participación, repito, en la plataforma virtual. Luego, como parte de esta misma formación también, nos obliga a brindar el apoyo pedagógico y el apoyo emocional a los estudiantes y sus familias. Por eso es importante no estresar al estudiante, porque en el fondo no estresamos al estudiante, estresamos al padre de familia. Y más aún cuando quizás sobrecargamos el uso del celular y significa para el estudiante o el padre de familia un costo económico el estar estableciendo recargas. En la región, el canal más utilizado es el WhatsApp y por WhatsApp se recibe todo. Muy bien, pero para hacer uso del WhatsApp, obviamente el celular tiene que tener un saldo, ¿no? Para descargar un video, para descargar un audio, para descargar un PDF, se necesita tener un saldo. ¿Sí? Y a la recarga constante de ello, y se le pide todavía luego el envío de las evidencias que se envían, sobre todo cuestiones fotográficas, audios o videos, también consume, y se le está afectando. Por eso hay que ser mesurados en ello. La exigencia elevada de estos procedimientos, obviamente que también afectan el estado emocional del estudiante o del padre de familia. ¿Y qué va a originar esto finalmente? Que el estudiante pues decida ya no participar en la estrategia, aumentando el abandono escolar.
Luego nos dice, bueno, otras normas complementarias que para tal efecto apruebe el Ministerio de Educación. Estos, en resumen, vienen a ser nuestros principales deberes. La siguiente, por favor. Cuando hablamos de responsabilidades de la institución educativa, tácitamente nos estamos refiriendo a las responsabilidades del director. ¿Ya? Porque recuerden, la institución educativa no es un órgano vivo, sino que está representado por el director. Muy bien, sí, porque él es el representante legal del colegio. Su primera responsabilidad: planifica y supervisa las acciones que se han acordado con los profesores. Decíamos, recuerden ustedes, que el director determina las actividades pedagógicas que va a realizar el maestro. Entonces, él es el responsable de la planificación y del seguimiento y cumplimiento de estas actividades. Por eso que es importante que el director monitoree al maestro. Y esa es parte de su función. Antes lo hacía en forma presencial en las aulas, ahora lo hace vía remota. Y recuerde, por eso decimos directorio actualizado, y aparte debe también tener o pedir que se le integren a los grupos de trabajo para poder precisamente monitorear la acción. Luego, a través de él se coordina y se establecen los mecanismos de comunicación entre la institución educativa y el docente. Recuerden, sin afectar el aislamiento social. Entonces, el colegio decide cuál es el medio oficial para comunicarnos. Correo electrónico, perfecto, nos comunicamos por correo electrónico. WhatsApp, nos comunicaremos por WhatsApp. Así queda acordado. Yo no quiero darle mi número, no quiero que me integre el grupo. No, es un acuerdo institucional. Sí, porque se necesitan acciones de verificación, se necesitan acciones de comunicación. Entonces, el maestro tiene que integrarse al trabajo vía remota. Es un reeducarnos frente a este escenario de la pandemia. Decíamos aquí, ¿no? También, identificar y establecer los canales de comunicación. Esto ya no va a nivel de comunidad educativa con los maestros. También pensemos cómo comunicamos, cómo nos vinculamos con los usuarios, con los padres de familia, con los estudiantes. Muy bien, a ellos quizás no lo tengamos en grupos de WhatsApp. Quizás si es una institución grande no tengamos el correo electrónico de todos. Para ello, ¿qué nos sirve mejor? Las redes sociales. Sí, según la medición que hemos hecho, el Facebook es el medio o la red social más utilizada de comunicación con los padres de familia. Perfecto. Entonces, esto también se llega a un acuerdo. Con los padres de familia se les pone conocimiento que cualquier disposición de la institución se hará vía tal canal. Y en este caso, vía Facebook, que es el Facebook institucional. Porque recuerden, no solamente nos comunicamos con los maestros, sino también con nuestros usuarios, sobre todo con los padres de familia y con los estudiantes. Luego, hay que orientar también a los profesores sobre cómo organizar el monitoreo a los estudiantes, atendiendo siempre, vuelvo a hacer mención de esto, si están trabajando ellos con conectividad o sin conectividad. O sea, si tienen internet o no tienen internet. ¿Cómo monitoreamos el trabajo con los chicos que tienen internet? Perfecto. Director capacita al maestro. ¿Cómo trabajamos con aquellos chicos que no tienen conectividad? De repente tienen computadora, pero no tienen internet. Perfecto. Director capacita sobre ello. Quizás puedan ir guardando su portafolio de evidencias en un USB. Muy bien. Será pues su medio a trabajar. ¿Cómo trabajar con aquellos que no tienen ni computadora ni internet? Muy bien. Ellos, pues, ¿de qué manera les hacemos llegar los audios? En este caso, para la modalidad de básica alternativa. ¿No? Quizás a través de los correos, a través de los WhatsApp o alguna estrategia comunitaria. Pero es responsabilidad del director el orientar a los profesores, capacitarlos, brindarles sugerencias de cómo desarrollar este trabajo que se necesita de acuerdo al contexto de su institución educativa. De acuerdo a su comunidad educativa, diseñamos nosotros las estrategias. Siguiente, por favor.
sensibilizar a los padres de familia en la importancia de que sus niños, de que sus hijos, de que sus jóvenes sigan en la estrategia Aprende en Casa, que no abandonen. Es importante esto. Un problema que hemos también encontrado es que tenemos padres de familia que tienen bajo nivel cultural, bajo nivel educativo. Muchos de ellos no han culminado sus estudios. Por lo tanto, no están en la capacidad o en las condiciones de poder asistir al estudiante. ¿Bien? O no le dan el valor que requiere al estudiante el seguir en la estrategia. Y prefieren, obviamente, de que vaya a trabajar, ¿no? De que vaya también a generar algún ingreso. Pero recuerde, la educación es un derecho. Hay que tratar, ¿no?, de crearle conciencia a los padres de familia sobre ello, ¿no? Y sobre todo en este escenario difícil. Escuchábamos hace algunas semanas que se decía, ¿no? El año escolar está perdido, no se, por gusto se estudia. No, esas frases, esos mensajes no alientan, sinceramente, no alientan. Recuerde usted que así el estudiante no esté participando de forma directa con el maestro, no esté interactuando, él puede ir generando sus evidencias para que en el momento que se vuelva a la presencialidad, llevarlas para que el maestro pueda valorarlas, pueda evaluarlas y ofrecer la retroalimentación. Pero es importante que se vincule con la estrategia. Obviamente que quizás la estrategia tenga deficiencias, indudablemente que las va a tener, pero pensemos en el estudiante y que se mantenga todavía conectado con el sistema educativo. El director, nos dice la letra F, también es responsable de promover la participación de los maestros en los cursos de Perú Educa. Miren, lo veíamos como deber del maestro, ahora lo vemos aquí como responsabilidad del director. ¿Sí? El director tiene que promover, tiene que difundir y también tiene que monitorear la participación. ¿Por qué? Porque es obligación del maestro. Sí, es obligación del maestro la participación en estos cursos. Destinará quizás 1 o 2 horas a la semana para ir desarrollando su profesionalismo, su aspecto técnico-pedagógico o su aspecto tecnológico también a través de los cursos que se ofrecen en Perú Educa. Luego también el director con el subdirector organizan, hemos dicho, y asignan las labores que van a realizar los profesores. Labores pedagógicas, actividades pedagógicas, las que hemos venido describiendo, y que el maestro luego informará mensualmente para que sea considerado como parte de esa asistencia y que luego sea elevada también a la UGEL. Y finalmente reporta mensualmente a la UGEL, como veníamos diciendo, dentro de los 3 primeros días hábiles del mes inmediato, próximo. Sí. Recordemos esto, ¿no? Privilegiamos la salud. ¿No? Está, privilegio a la salud. Si un maestro cae enfermo de COVID, por ejemplo, ¿no?, dado que estamos en situación de pandemia, pide su licencia, informa al director y el director tendrá que darle trámite a la licencia. ¿Sí? Si tiene la pérdida de un familiar, de igual manera informará a la UGEL para el reconocimiento, por ejemplo, ¿no?, del luto y sepelio, y se le tendrá que atender. ¿Sí? Las UGELs también establecen sus mecanismos de atención sin romper el aislamiento social. Por eso que tenemos mesas de partes virtuales, entre otras, pero la administración no puede parar y sobre todo los derechos de los trabajadores ya se mantienen vigentes plenamente. Ahora decíamos aquí como mensaje final que en caso que el profesor no reporte sus actividades realizadas durante el estado de emergencia, ¿no?, ¿qué habrá que hacer? ¿No? Finalmente se le va a tener que suspender el pago de sus remuneraciones. Probablemente, mira, hay algún maestro que no ha reportado algunos de estos meses y quizás se sienta tranquilo, quizás se sienta contento. No me han descontado, ya me pasé, ya me salvé. No, durante la emergencia no le van a descontar. Cuando pase el estado de emergencia, allí se van a aplicar las medidas, incluyendo aquellas que van a acarrear una responsabilidad administrativa. Sí, efectivamente, ¿no? Si ha dejado de elaborar o de reportar, si no ha informado, ¿no?, entenderemos de que no ha elaborado esos días. Y recuerde usted que el director puede sancionarlo hasta que ha dejado de elaborar por 3 días, pero pasando más de 3 días, ya habrá un proceso disciplinario a nivel de UGEL. Por eso es importante el cumplimiento
de las acciones que aparecen establecidas, en este caso, en la resolución viceministerial 097. ¿Sí? Por favor, si hubiera otra presentación. Gracias. Perfecto. Gracias, Magíster. César Gentile. Aquí hay una pregunta de un docente que reporta lo siguiente. ¿Qué pasaría si un docente de forma involuntaria olvida enviar su informe mensual, pero teniendo en cuenta que envía toda la semana su ficha de seguimiento de sus sesiones de clases? ¿Será justo una sanción administrativa a posteriori del descuento por parte del ente superior? Bien. Mire, y creo que va más como una experiencia personal, ¿no? Como un caso personal. Pero vamos a tratar de dar la orientación del caso. Recuerde usted algo. Acabamos de decir, los informes van dirigidos al director. El director coge los informes para llenar los formatos 3 y 4 de la resolución de Secretaría General 326. Eso es lo que eleva el director a la UGEL. Si el director ha evidenciado el trabajo del docente, repito, y dado que los informes de los docentes no van a la UGEL, sino que quedan en dirección, aquí depende mucho ya de la actitud del director. Si es algo que ya se ha venido evidenciando, y obviamente es un caso excepcional, porque hablemos de que no es una situación de costumbre, creo yo que el director bien puede utilizar lo que el colega está describiendo como justificación de sus evidencias. Antes, repito, lo presentábamos de forma semanal. Ahora nos piden un solo trabajo mensual, pero sobre todo ¿para qué? Para facilitar el trabajo del docente, para que el docente no se vea agobiado haciendo informes semana tras semana, sino uno solo. Pero si es política del maestro o quizás acuerdo de la institución educativa manejar esto, depende mucho de la disposición del director. No hablemos de justicia o no justicia porque, repito, hay normas, ¿no? Pero, repito, depende mucho de él porque, repito, él es el que llena los formatos que van a pasar a la unidad de gestión educativa. Gracias, profesor. La siguiente pregunta es, ¿cómo proceder los trámites legales administrativos si un docente se enferma del COVID-19? Muy bien. Aquí nos vamos a situaciones administrativas. ¿No? Recuerde usted, imagínese que está en un periodo regular en la institución educativa. Usted puede pedir permisos o puede pedir licencias, ¿cierto? Y eso no ha cambiado. Y recuerde, todo trámite administrativo se inicia en la institución educativa. Ahora, si bien es cierto, usted puede decir, pero quiero pedir algún documento en el hospital o en el salud y no me están dando porque estamos en un escenario difícil. Muy bien, pero ¿qué nos dice la 326? Usted informe a su superior, que en este caso es el director. Usted presente su FUC solicitando la licencia. Sí, usted presente. Ya inició el trámite administrativo y luego va a regularizar su expediente con los documentos probatorios. Pero lo importante es, uno, comunicar oportunamente. Si usted no comunica oportunamente, el director no va a saber lo que le está pasando a usted. Entonces, usted presenta al director del colegio y él se encarga luego de elevar a UGEL. Y así sigue el trámite regular. Los trámites, repito, no han cambiado. Y en escenario de COVID, más todavía se permite la regularización administrativa. Bien. Siguiente pregunta. ¿Cuántas horas de trabajo colegiado se puede realizar los docentes en la EVA? Bien, depende mucho de la organización que tengan las instituciones educativas, pero nuestro marco normativo nos establece, ¿no? Dependiendo de la jornada, ¿no? 1 hora o 2 horas a la semana son importantes. Lo que sí no podemos dejar de hacer es trabajo colegiado. ¿Ya? Eso sí, no podemos dejar de hacerlo.
Si el docente quiere incluso dar más de su tiempo, en buena hora, porque nosotros colegiadamente podemos analizar las normas, podemos revisar bibliografía, ¿sí? Podemos preparar materiales, podemos adecuar materiales. En las horas colegiadas nosotros podemos analizar evidencias, podemos ofrecer retroalimentación, ponernos de acuerdo colegiadamente, que es lo que busca este escenario de trabajo en Aprende en Casa. Si el director ha establecido, o en acuerdo con ustedes, una hora, si establecido las 2 horas, pero eso sí, recuerde que usted que a la semana tiene que cumplir el total de las horas que dicta su resolución, sea como nombrado o sea como contratado. Bien, siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si los docentes no participan en cursos de Perú Educa? ¿Recibirán algún descuento posteriormente? Muy bien, aquí lo primero que tendríamos que considerar es cómo está reportando el director. Porque el director le asigna, recuerde usted, al docente qué es lo que va a realizar durante la semana. Él, en coordinación con su equipo directivo, establecen qué debe de realizar el docente. Y es parte de la obligación del director el fomentar la participación. Si el director no ha promovido que el docente participe en los cursos, la primera responsabilidad es del director. ¿Ya? Es del director. Ahora, si el director ha establecido que el docente participe y el docente no está participando, hay responsabilidad entonces en el docente. Obviamente que cuando presente su informe mensual, si el director le ha considerado que participe en el curso, esas 2 horas no la puede completar diciendo que ha hecho otra cosa, sino que tiene que rendir cuenta de por qué no participó y el director evaluará si existe o no existe causal para informar el descuento correspondiente. Pero repito, hemos revisado juntos la 097 y ahí nos expresa claramente que es deber del maestro participar de la oferta de cursos que se ofrecen en Perú Educa. Entonces, yo creo que con eso aclaramos bastante a la pregunta que se nos está haciendo. Muchas gracias, Magíster César Roberto Gentile de la Cruz, por su tiempo prestado, por su ponencia con el tema Marco Legal del Trabajo Remoto. Nuestro agradecimiento a su persona por esta disertación, ¿no?, que ha sido valorable para todos los docentes que están participando en este primer foro que organiza la institución educativa SEBA Nuestra Señora de las Mercedes. Muchas gracias, Magíster. Gracias, Alberto. Gracias a la directora Ela, a nuestros amigos Walter, a Miriam, a Julio, con quienes mantenemos estrecha comunicación y amistad, y yo, la verdad, bastante gratificado de poder compartir con ustedes en esta noche y colaborando, contribuyendo con la modalidad de educación básica alternativa. La verdad, el agradecimiento de mi parte para ustedes. Gracias. Reiteramos nuestro agradecimiento también, Magíster.